Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota María de Borbón-Parma. Ella fue una princesa parmesana que mostró un gran interés por los asuntos religiosos desde una edad temprana y acabaría convirtiéndose en monja como tanto había deseado, tras vivir una serie de momentos un tanto complicados para ella, como una desilusión amorosa o el estallido de la Revolución Francesa. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Diana Monroy y Daniel C. Carlota María Fernanda Teresa Ana Josefa Juana Luisa Vicenta Rosalía de Borbón-Parma y de Habsburgo-Lorena nació el 7 de septiembre de 1777 en el Palacio Ducal de Colorno, en el Ducado de Parma, actualmente en Italia. Fue hija del duque Fernando I de Parma y de la esposa de este, la duquesa María Amelia de Habsburgo-Lorena. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Carlota María la cuarta de sus vástagos. El nacimiento de esta princesa fue una gran decepción para muchos miembros de su familia y para la corte parmesana, debido a que se esperaba a que la duquesa María Amelia alumbrase a un segundo hijo varón. Pero pese a la decepción inicial, su madre pronto se mostró feliz por el nacimiento y le empezó a dedicar mucho tiempo a la recién nacida. La princesa se acabaría convirtiendo en la menor de los hijos que llegaron a tener los duques de Parma, debido a que sus 5 hermanos pequeños acabarían falleciendo prematuramente. La niña tuvo una infancia un tanto diferente a la de sus hermanos mayores, los príncipes Luis, el futuro Luis I de Etruria y Carolina, los cuales eran los hijos favoritos de los duques de Parma, siendo estos los que se llevaban casi todas las atenciones. En cambio, Carlota María y su hermana María Antonia crecerían en un segundo plano. Durante su infancia, Carlota María permaneció muy unida a su hermana María Antonia y a su madre, la duquesa, pero en cambio no tuvo demasiado trato con otros miembros de su familia. Por ejemplo, su padre se ausentaba durante días o semanas para participar en distintas cacerías, así que le vería en raras ocasiones. Tampoco tuvo una buena relación con su hermana mayor, la princesa Carolina, la cual solía burlarse de sus hermanas menores. Pero finalmente, con el paso de los años, la relación entre las hermanas iría mejorando. Su hermano, el príncipe Luis, acabaría sufriendo un desgraciado accidente al golpearse la cabeza con una mesa de mármol mientras jugaba con su hermana Carolina, un golpe que acabaría desencadenando de que el príncipe heredero empezase a sufrir de continuos ataques epilépticos de por vida. Por esta razón, los duques de Parma decidieron aislar a su único heredero varón, alejándole así de sus hermanas, permitiéndolo solo verlas en contadas ocasiones y por escaso tiempo. La educación que recibió Carlota María y su hermana María Antonia también sería diferente a la de sus otros hermanos mayores. Los príncipes Luis y Carolina recibieron una educación basada en religión. En cambio, la que recibieron las hermanas menores sería menos estricta y basada en arte, llegando a destacar ambas princesas por su gran talento para la pintura. Pero pese a la educación tan diferente que recibieron ambas parejas de hermanos, curiosamente, los hermanos mayores no mostraron demasiado interés por la religión. En cambio, las hijas menores de los duques de Parma sí mostraron cierto interés por los asuntos religiosos, pese a haber recibido una educación más liberal y basada en artes. Carlota María siempre sintió un gran interés hacia la religión
especialmente cuando llegó a la adolescencia, llegando incluso a expresar su deseo de hacerse monja. La princesa pronto sería descrita como una muchacha amable, dulce y un tanto ingenua, siendo vista como una jovencita demasiado tímida e inocente. El carácter de la princesa pronto llamó la atención de su tía materna, María Carolina de Habsburgo-Lorena, quien era reina consorte de Nápoles y de Sicilia. Su tía no tardó mucho en idear un casamiento entre su sobrina y su hijo, el príncipe heredero Francisco, el futuro Francisco I de las dos Sicilias. Cuando a Carlota María le notificaron este posible casamiento con su primo hermano, ella se mostraría muy emocionada, siendo un compromiso que le hacía mucha ilusión, debido a que había escuchado rumores que decían que su primo tenía un buen porte y que era un príncipe bastante culto, siendo un gran apasionado de las ciencias naturales. En el año 1795 se organizó en Nápoles una recepción para que ambos príncipes se pudiesen conocer en persona y así formalizar su compromiso. Pero durante aquel encuentro, Carlota María estaba demasiado nerviosa y no tuvo el valor de presentarse ante su primo. Así que ante esta situación, el príncipe Francisco consideró que su prima era demasiado tímida para él y le pidió a su madre, la reina María Carolina, que abandonase su idea de establecer tal casamiento, algo que sería aceptado por la reina napolitana, ya que ésta vería a su sobrina Carlota María como una princesa demasiado débil y sin carácter para poder soportar el peso de una corona y ser la esposa de un rey. En el año 1796, las tropas francesas ocuparon Parma con motivo de los cambios políticos que se vivieron en Francia a causa del estallido de la Revolución Francesa, y pese a que a los duques de Parma se les permitió en un principio el poder permanecer en sus dominios y seguir ejerciendo el poder, estos serían continuamente controlados por los franceses. La familia ducal de Parma se acabaría convirtiendo en prisioneros de los invasores franceses, pero a diferencia de sus padres, Carlota María y su hermana María Antonieta no fueron considerados como ninguna amenaza para los intereses franceses, así que obtuvieron cierta libertad. Pero en vez de huir de Parma, las princesas decidieron permanecer al lado de sus padres en aquellos tiempos tan complicados. Durante la ocupación francesa, empezaron a surgir las primeras diferencias entre ambas hermanas, pese a haber estado ambas muy unidas durante su infancia y adolescencia. Ellas habían heredado el gran fervor religioso de su padre, el duque Fernando I de Parma, y la gran fortaleza de su madre, la duquesa María Amelia. Pero ambas hermanas demostraron tener un carácter muy diferente entre ellas. Carlota María se mostraría como una joven amable y cercana con los invasores franceses, ganándose así el favor de estos, mientras que su hermana, María Antonia, se mostró más terca, distante y reservada. Así que esto ocasionó que ambas hermanas empezasen a recibir un trato diferente por parte de los invasores franceses. Carlota María sería tratada y respetada como toda una princesa, teniendo casi todas sus necesidades cubiertas. En cambio, su hermana pasaría más penurias, ya que la comida que recibía sería más bien escasa y tendría que racionarla. Según se cuenta, Carlota María lo pasó bastante mal con el desengaño amoroso que experimentó con su primo, el príncipe Francisco, y con la ocupación francesa. Así que para poder sobrellevar esas situaciones, ella se refugió aún más en la religión. Por esta razón, en el año 1797, la princesa decidió finalmente hacerse monja.
Carlota María tenía 20 años de edad cuando tomó oficialmente los hábitos, cambiando su nombre por el de Giacinta Domenica, e ingresó en el monasterio de Colorno, donde llegaría a ejercer como priora, aunque su presencia seguiría siendo bastante habitual dentro del Palacio Ducal de Colorno, lugar donde solía acompañar a sus padres, los duques. La familia ducal permaneció en Parma durante los posteriores años, hasta que en 1802 falleció su padre, el duque Fernando, surgiendo así el rumor de que había sido envenenado por los franceses. Las hermanas pudieron asistir al funeral de su fallecido padre en compañía de su madre, pero tras llevarse a cabo esta ceremonia, la familia ducal sería expulsada del ducado de Parma por los franceses, viéndose así obligadas a instalarse en la ciudad de Praga, en el reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Al vivirse aquel exilio forzoso, Carlota María se vería obligada a abandonar su cargo como priora del monasterio de Colorno, instalándose así en el castillo de Praga, donde ambas hermanas se entregaron completamente a la religión, llevando una vida un tanto humilde y apartada, hasta que en el año 1804 falleció su madre, la duquesa viuda María Amelia. Al morir su progenitora, ambas hermanas tomaron caminos distintos. Mientras que María Antonia permaneció por algún tiempo más en Praga, Carlota María regresó a tierras italianas, instalándose así en la ciudad de Roma, donde se convirtió en la protegida del Papa Pío VII. La princesa se refugió junto a otras religiosas en el convento de los santos Domenico y Sixto, lugar donde incluso llegó a dar protección a su cuñada, la reina viuda de Etruria, María Luisa de Borbón, quien fue encerrada en dicho convento en el año 1811 por orden del emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, ya que su cuñada empezó a ser vista como una amenaza para los intereses franceses. Por aquella época, Carlota María empezó a sufrir de serios problemas de salud. Al igual que sus hermanos, siempre había sido una princesa un tanto débil que solía enfermar fácilmente, pero durante sus años finales de vida, ella iría encadenando una serie de resfriados muy seguidos que mermaron bastante su delicada salud. La princesa acabaría desarrollando una neumonía que le provocó altísimas fiebres, falleciendo a causa de dicha enfermedad el 15 de abril de 1813, a los 35 años de edad. Pese a que Carlota María expresó su deseo de ser enterrada junto a algunos de sus familiares en la Basílica de Santa María de la Estecata, su último deseo no fue respetado y acabaría siendo enterrada en la iglesia de los santos Domenico y Sixto, en Roma, en Italia. Carlota María fue una princesa que, a pesar de una educación más liberal y dedicada a las artes, ella mostró un gran interés por la religión desde una edad temprana, aunque su deseo de hacerse monja en un principio no sería tan fuerte, ya que por algún tiempo aspiró a contraer un buen matrimonio, especialmente con su primo hermano, el príncipe Francisco. Pero como la princesa era una jovencita tan tímida y retraída, su primo prefirió no casarse con ella, algo que sería muy doloroso para la princesa. Carlota María fue una mujer que se fue amoldando a las situaciones que se le irían presentando a lo largo de la vida, sobrellevándolas lo mejor que pudo. Ella, por ejemplo, se mostraría cercana y amable con los franceses que acabarían ocupando el ducado de Parma, no porque simpatizase con ellos, sino porque era parte de su carácter, siendo una princesa descrita como dulce, agradable e inocente. Finalmente, Carlota María acabaría convirtiéndose en monja
como ella tanto deseaba, pero por desgracia no pudo desempeñar por mucho tiempo esta nueva etapa de su vida, muriendo a una edad un tanto temprana a causa de sus problemas de salud. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlota María de Borbón-Parma. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan deseado ser monjas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.